adicional de dos compañeros senadores, vamos a continuar esta primera ronda con el senador Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática, y con el senador Humberto Mayán Canaval. Señor senador Ríos Peter, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, bienvenida, secretaria. Bueno, yo no puedo dejar de hacer un comentario sobre lo último que participó mi compañero y amigo senador Isaías. Pues sí, los diputados son una parte, digamos, del Congreso de la Unión, tomaron una decisión y precisamente nuestra responsabilidad como senadores y senadoras es revisarla y eventualmente, si no estamos de acuerdo con lo que ellos consideraron, pues entonces cambiarlo y regresárselas. Y yo hago digamos, como un preámbulo, porque frente a un líder que tiene una presencia importante como don Isaías, pues yo esperaría que en esta reunión la secretaria, y espero que estemos de acuerdo, que la secretaria nos conteste si esta reforma realmente le va a ayudar al tema de los salarios. Yo voy a insistir en estas reuniones con dos asuntos, como van a ser distintos personajes que van a venir con nosotros, no se me agoten los senadores que ya las escuchen varias veces, pero me parece que el tema de esta reforma tiene que ver con dos asuntos nodales. Una, que el salario ha venido disminuyendo de manera drástica en las últimas décadas en este país. Ayer Ciro Murayama, que estuvo invitado, habló sobre la altísima movilidad que existe en el mercado laboral entre la parte formal e informal, demostrando que el tema de la flexibilidad no es por sí mismo un problema, y me parece que dejando sobre todo en contexto que el asunto del salario y de la pérdida del poder adquisitivo del salario es algo que no está en esta iniciativa y que por el contrario abre todas las dudas de que esta flexibilización adicional con nuevos modelos de contratación va a precarizar aún más el salario. De tal manera que mi pregunta muy puntual a la Secretaría del Trabajo sería: ¿cómo esta reforma va a mejorar el salario? Es una pregunta que yo esperaría, digamos, en mucho rollo, pues, lo más técnica posible, porque no he encontrado en toda la literatura que me he abocado a buscar y con expertos a los que hemos consultado, no hay evidencia empírica que nos permita saber que el salario se va a mejorar. Y esto lo retomo porque revisaba ayer precisamente el último informe del Banco Mundial, que precisamente trata sobre el tema del trabajo, y lo que comenta, igual que la OCDE lo ha venido haciendo desde el 2007, es que la flexibilización genera dos problemas, y hace una llamada de atención. Genera una caída en el salario, y esta es la evidencia empírica, repito, del mundo. Entonces yo quisiera saber por qué México va a ser diferente, cómo esta reforma hace que el salario se mejore, porque eso es lo que dicen en las presentaciones que me toca a mí escuchar. Y la segunda es otra de las consideraciones internacionales que se ponen en contexto: incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores. Y vuelvo a citar un ejemplo que yo ponía de Ciro Murayama, que cita a su vez a Santiago Levy, en el cual se queda claro que las 1.250 semanas que se tienen que cubrir para alcanzar una pensión, este intercambio entre el sector formal e informal evidencia pues que un trabajador que debería de trabajar 24 años más o menos para poder alcanzar una pensión, con este intercambio entre el sector formal e informal, o con esta reforma ahora, con contratos mucho más, digamos, más flexibles, pareciera ser imposible en términos de semanas trabajadas que los trabajadores mexicanos alcancen una pensión. En el ejemplo que yo he venido citando, una persona que empieza a trabajar a los 20 años tendría que trabajar hasta los 78 años, que es muy por encima del promedio de vida de los mexicanos, que es de 70, 72 años, tendría que trabajar hasta los 78 años para alcanzar las 1.250 semanas y poder tener una pensión. De tal manera que lo que yo no encuentro en este planteamiento de reforma, y yo esperaría que usted me ilustre, es cómo esta reforma mejora el salario y cómo esta reforma no promueve una mayor vulnerabilidad del sector laboral, o digamos de la clase trabajadora. Yo quisiera
seguramente usted debe tener algunas respuestas puntuales sobre eso. Gracias. Muy bien, el senador Humberto Mayans. Muchas gracias. De nuevo, bienvenida, señora secretaria. Es un honor estar aquí con usted en esta mesa. Ojalá pudiéramos contar con su documento que nos hizo el favor de presentarnos el día de hoy. Creo que es un documento muy importante que aclara muchas dudas a los que no somos especialistas, expertos en el tema laboral, y nos ayuda a comprender el punto de vista del sector oficial, del sector gobierno respecto a la iniciativa que se envió en la Cámara de Diputados y la minuta que nos envió la Cámara al Senado. Desde luego nadie está en contra del criterio de que somos una Cámara revisora y que tenemos el derecho a revisar las iniciativas que nos vengan de la otra colegisladora. Y en eso estamos. El grupo parlamentario del PRI lo que está propiciando y lo que está haciendo esta comisión, donde preside un senador del PRI, es precisamente abrir la discusión para conocer los puntos de vista de los expertos, de los académicos, de los especialistas en derecho laboral, de aquellos actores que han tenido durante muchos años en la práctica un litigio sobre el tema, sobre lo laboral, para conocer de los sectores oficiales, como usted, que es muy bienvenida, de los sindicatos, tanto de los que forman parte del Congreso del Trabajo como de los independientes, llamados independientes. A todos los vamos a recibir, a todos los actores, a todos aquellos que quieran manifestar un punto de vista y expresar una opinión sobre esta minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados. Sin embargo, nosotros pensamos que es muy relevante el punto de vista suyo, como secretaria del Trabajo, como la responsable de arbitrar los conflictos entre los dos sectores fundamentales de la producción, el capital y el trabajo, los trabajadores y los patrones. Es fundamental su opinión, su punto de vista, por eso le ruego nos permita conocer a detalle y ojalá nos pueda proporcionar su documento porque es muy esclarecedor. Yo quisiera preguntarle, porque en la Cámara de Diputados, y eso está a debate, se está presentando en los medios y hoy mismo aquí, votaron a favor de esta minuta 351 diputados, 130 en contra y tuvo 10 abstenciones. Pero dentro de los 351 diputados que votaron a favor, hay 114 diputados del PAN, el grupo parlamentario íntegro del PAN, que votó a favor de la minuta. Y usted forma parte de una administración pública, de un poder ejecutivo que viene de ese grupo parlamentario, del Partido Acción Nacional, y en consecuencia representa esos intereses. El punto de vista simplemente lo planteo porque está en la mesa, está en el debate. El punto de vista es que las diferencias que usted planteó en su documento, y que no repito por razones de tiempo, entre la iniciativa presidencial y la minuta que nos llegó a los senadores y que estamos revisando con el afán de poderla mejorar si es posible, ¿no? Esa es la voluntad del PRI, incorporar incluso, porque somos los principales defensores y lo vamos a hacer con toda puntualidad, el tema de la democracia y del tema de la transparencia y del tema de la rendición de cuentas. No le tenemos ningún temor ni ningún miedo a ponernos a debatir y discutir sobre esos temas. Por el contrario, ya lo demostró la iniciativa que mandó para fortalecer el IFAI el presidente electo Peña Nieto,
Entonces vamos por eso, y viene una iniciativa muy fuerte anticorrupción que está proponiendo el presidente Peña Nieto. El PRI va por esos temas, no nada más en lo laboral, sino en lo general. Y allí esperamos contar con el apoyo tanto del Partido Acción Nacional como con el partido de los grupos que conforman la bancada de las llamadas izquierdas, en todos esos temas. Lo sabremos, como dijo la senadora Barrales, a la hora de los votos. El tema es, y la pregunta concreta, señora secretaria, después de su espléndida exposición, es decir, ¿a usted le parecería que la minuta tal como está debe salir adelante? ¿Cumple con todos los objetivos? Porque usted un listado, enumeró un largo listado de beneficios que tiene esta minuta como vino para los patrones, para los trabajadores, para incluso el sector informal que se regulariza con la famosa subcontratación. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente está en la mesa y me interesa mucho conocer su opinión. Usted dijo, todo esto es lo bueno que tiene la minuta y coincidimos en la Secretaría del Trabajo con todos estos puntos. Bueno, hizo 2 o 3 observaciones de vacíos entre la iniciativa y la minuta, entre la iniciativa que presentó el presidente Calderón del Partido Acción Nacional y la minuta que nos llegó. Esos vacíos, esos puntos de vista suyos, serían lo suficientemente importantes como para regresar la minuta con modificaciones, entre otras la que usted planteó, a la Cámara de Diputados. Pregunto porque lo único que no le puede pasar a este país, en lo laboral y en todos los demás grandes temas que han sido de reflexión y de discusión en todos estos últimos meses para el país y por años, es la inmovilidad. Lo único que no le puede pasar a este país es que sigamos en la inmovilidad, en que no pasa nada. Y cuando pasa, no pasa, decían los clásicos. Cuando pasa algo, no pasa. Entonces, a mí me preocupa mucho que no avancemos con cosas concretas con esta iniciativa. Es obvio que todo es perfectible, que todo se puede mejorar, pero ¿qué tan importante sería para usted, en función de su intervención, que modificar la minuta en función de las observaciones que nos dio? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mayans. Vamos a cerrar esta primera ronda de planteamientos de las señoras senadoras y senadores con el senador Alejandro Encinas, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador Gándara. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores, señora secretaria del Trabajo. Bueno, yo en primer lugar coincido con el senador Lozano en el sentido de que esta reunión no es una comparecencia de la titular del ramo. Estamos en una reunión de trabajo para analizar la minuta que nos ha remitido el Senado respecto a un conjunto de reformas, prácticamente una nueva ley laboral en el país. Y afortunadamente en este debate creo que ya las posiciones están hoy plenamente diferenciadas. Creo que difícilmente nos vamos a convencer mutuamente en esta reunión de las bondades o no de la ley. La señora secretaria trae la encomienda de defender la minuta que envió la Cámara de Diputados y nosotros pues tenemos una posición crítica que mantendremos sobre el contenido de la ley. Ahora, en estas reuniones de trabajo que hemos tenido, la verdad es que hemos visto posiciones tan encontradas que la verdad es que en el diagnóstico y las conclusiones hay diferencias tales que parece que alguien vive una realidad distinta a la del país. Seguramente dentro de esos dos esquemas, alguien vive en un país ficción que no se corresponde con los diagnósticos que hemos discutido y analizado. Por eso yo no quisiera hoy entrar a un debate en lo general o de carácter político, ideológico de este tema, sino quisiera puntualizaciones muy concretas por parte de la secretaria respecto al contenido de la ley. Y parto pues de que ella trae una convicción. Usted recientemente acaba de declarar que si los senadores aprobamos la reforma laboral, significaría para México dar un paso hacia la formalidad y a la creación de fuentes de trabajo y hacia relaciones laborales más equitativas y justas,
con reconocimiento pleno de los derechos y prestaciones que conforme a la ley le corresponden a los asalariados del país. Es una cita textual de su planteamiento. Yo quisiera solamente referirme a dos temas. El primero es el relativo a la contratación, a la subcontratación, y que aquí se ha denominado muy anglosajonamente el outsourcing, que ya nada más nos falta introducir ese concepto en una legislación federal. Y hay datos que contradicen plenamente su afirmación. Y voy a dar datos oficiales. Primero, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal ha estimado que 4 millones de personas trabajan para empresas contratadas por un tercero en esta figura que se conoce como subcontratación. De acuerdo con esos datos, 14,000 empresas que terciarizan servicios no pagaron impuestos al emplear este mecanismo. La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria estimó que la subcontratación ocasiona una evasión anual de 3,800 millones de pesos. Y el dato más reciente del INEGI, que corresponde al año de 2008, registraba que 2,700,000 trabajadores por la vía del outsourcing no recibían las prestaciones sociales que conforme a la ley le corresponden. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano afirma que esta modalidad de subcontratación crece a una tasa cercana del 10% anual. Y finalmente, se ha estimado que la evasión en pago de cuotas, la evasión de pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social por empresas de subcontratación suma 40 millones de pesos diarios. Más aún, la Cámara de Diputados ubica en más de 525,000 millones de pesos el desfalco fiscal ocasionado por las empresas del outsourcing en el periodo 2005-2010, donde, de acuerdo a la afirmación que usted hizo, hay una relación laboral equitativa, donde hay formalización de los empleos y donde hay con esta figura de la subcontratación pues un avance en la regulación y el desarrollo del mercado de empleo formal en el país. Primera pregunta. La segunda, y que me llama muchísimo la atención en todo este debate, es la ausencia en una discusión de reforma laboral del concepto de salario. Es un concepto ausente en la ley y en el debate. Y la verdad es que en este país la verdadera reforma laboral debería ser la reforma al salario, un salario que en las últimas décadas ha venido acumulando una pérdida del 78% de su poder adquisitivo, cuando alcanzó su tope de poder adquisitivo en 1982. O cuando aparece el vocablo salario, se escuchan barbaridades como la que dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la reunión anterior, donde señaló que si era necesario bajar los salarios para incrementar la productividad, había que hacerlo. Bueno, dijo otras más. Él dice que todo debe resolverse por el arbitraje, todos los litigios laborales. Entonces, la pregunta aquí es muy sencilla porque nadie nos las ha dado respuesta. Hay mucha especulación. De acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo y ahora también de acuerdo a la minuta del Senado, ¿cuánto estima la Secretaría del Trabajo que va a ser el pago por hora? Digámoslo con toda claridad. ¿Se va a fragmentar el pago por hora de acuerdo al salario mínimo, que sería de aproximadamente 8 pesos por hora? O como dice el senador Isaías, se tendrá que pagar el salario mínimo de la región correspondiente por el pago de 1 a 8 horas diarias. Porque también la redacción, como le envía la minuta del Senado, no es clara. Pero lo que sí esperan los empresarios es que pueda fragmentarse el salario mínimo por hora para la contratación. Y así seguramente habrá mucho crecimiento de empleo, porque la jornada laboral se fragmentará hasta en 3 turnos y habrá un crecimiento pues, hasta de 3 millones de empleos anuales, nada más que cada trabajador va a tener ahora 3 o 4 trabajos diarios. Díganos, ¿cuánto estima la Secretaría
que va a ser el pago por hora en estos contratos que flexibilizan la contratación. Y finalmente, aquí sí quiero entrar a un debate con mi compañero senador Isaías respecto a la democracia sindical. Miren, por supuesto que nosotros somos convencidos defensores de la democracia y la libertad sindical, de la libertad de asociación. Durante muchos años debatimos contra la CTM y el Congreso del Trabajo nuestro derecho a existir. Hay que recordar los debates que tuvimos primero para eliminar la afiliación forzosa al PRI y a sus sindicatos, que le llevamos a rango constitucional, o el derecho a existir de sindicatos democráticos, la experiencia nuestra en sindicalismo universitario, que se nos negaba nuestro registro porque estábamos fuera de la esfera del control oficial. Pero la democracia sindical no se reduce a los mecanismos de elección de dirigentes o el rendimiento de información sobre las cuotas sindicales. Y creo que ese es un concepto que tenemos que resolver, porque la democracia sindical tiene que ver con aspectos mucho más profundos. Por ejemplo, la eliminación de la cláusula de exclusión, donde un trabajador puede perder su empleo por tener un diferendo político con su dirección sindical. Y si bien compartimos el principio de la exclusividad en la contratación, no compartimos el concepto de la cláusula de exclusión para la separación del empleo. Y hay otras más. La libertad y la democracia sindical debe estar vinculada a la libertad de asociación. Y hoy el registro de asociaciones, la toma de nota, son un instrumento para frenar el ejercicio democrático en la vida sindical. O el caso de la publicitación de los contratos que se suscriben, que hoy es la fuente primaria del contrato de protección del sindicato blanco, donde son secretos de Estado los contratos que firman algunos dirigentes con sindicatos fantasmas a nombre de los trabajadores de contratos que no se conocen. Si hablamos de democracia sindical, hay que ir a garantizar la verdadera libertad de asociación, y creo que eso va mucho más allá de solamente la autonomía y la libertad para establecer las formas de organización que quieran darse a sí mismos los trabajadores en sus sindicatos. Y ojalá desapareciéramos las juntas de conciliación y arbitraje que se han convertido en la base fundamental de la estructura de control corporativo del movimiento sindical, elimináramos la toma de notas, y hagamos públicos todos los contratos, que sepamos todos los contratos que el señor Salvador Gámez ha suscrito a nombre de miles de trabajadores, con prácticas gangsteriles que hacen palidecer a los viejos sindicatos de la CTM, que son los problemas de fondo. Vamos, en la idea de la democracia sindical, a acabar con el contrato de protección y el sindicalismo blanco. Y creo que la CTM pudiera acompañarnos, la CROC, la CROM, en una iniciativa de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas. Concluimos esta primera ronda y damos paso a que conteste y haga sus comentarios la ciudadana secretaria. Secretaria. Muchas gracias, senador Gándara. Bueno, dando contestación a lo que comentaba la senadora Palafox, que creo que ya no se encuentra con nosotros, pero le contesto de cualquier forma sobre si el pago por horas es una modalidad justa. Pues en primer lugar sí tengo que comentarles que es una modalidad que ya se encuentra prevista en la misma Ley Federal del Trabajo, no es algo nuevo, es algo que ya está establecido dentro del pago por unidad de tiempo, y desde luego que es justa. Lo único que estamos haciendo es establecer precisamente en la ley el pago por horas, y que tendrá que ser con seguridad social. Es lo que se está buscando, que de la informalidad se pase a la formalidad, que se reconozcan las prestaciones precisamente de los trabajadores, las prestaciones a las que tienen derecho y que actualmente por falta de regulación no se les reconoce. Hay estudiantes que tienen unas pocas horas en la tarde, que requieren comprar libros, que requieren pagar su transporte y que para ellos es muy necesario tener un ingreso. Para ellos está pensada precisamente el pago por horas. Para aquellas madres que tienen hijos pequeños, que tienen necesidad de trabajar y que tienen unas pocas horas también al día y que requieren de un ingreso, para ellas está pensado también. Por supuesto que es justa, desde luego que sí. Me comentaba también respecto al ESME, a la resolución del tribunal colegiado, que cuál va a ser el papel de la Secretaría. Pues desde luego que de absoluto respeto. Nosotros tenemos un absoluto respeto entre poderes.
las decisiones que tome el Poder Judicial desde luego que van a ser acatadas, pero no por la Secretaría, sino por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad jurisdiccional que dictó este laudo. Y quiero comentarles también que de haber tenido precisamente esta reforma laboral en el momento en que se extinguió este organismo de Luz y Fuerza, pues probablemente no hubiera sido necesario extinguirlo, porque hubiera sido un organismo altamente eficiente y productivo y se hubiera evitado precisamente este estado de incosteabilidad que tenía. Bueno, en relación a lo que comentaba el licenciado Lozano, y por cierto también lo junto con la preocupación del senador Encinas a cómo quedó la subcontratación, porque es una preocupación que tienen, en la que coinciden, desde luego desde puntos de vista diferentes, pues me parece que con la subcontratación se cumplió, aun cuando no se conserva el texto íntegro que se propuso en la iniciativa preferente del presidente Calderón, se modificó efectivamente, pero el objetivo principal para regular esta subcontratación era proteger a los trabajadores. Actualmente los trabajadores se encuentran en un estado de indefensión con la subcontratación. Como bien comentaban ahorita también, me parece que el senador Ríos Peter, si no me equivoco, que este tipo de formas de contratar se encuentran en un estado de evasión fiscal, pues más bien yo creo que es una evasión laboral la que tienen este tipo de empresas, y es lo que se está tratando de combatir. Perdón, creo que era el licenciado Encinas el que comentaba esto. Es lo que se está tratando de evitar con la subcontratación. Todos conocemos a alguien que está contratado bajo este esquema y desafortunadamente no cuenta con seguridad social, no cuenta con prestaciones, no se va a jubilar nunca, nunca va a tener una pensión digna. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Llevar esta informalidad precisamente a la formalidad. Se está cumpliendo, a mi forma de ver, no como lo planteó la iniciativa preferente del presidente Calderón, pero el espíritu, que es proteger a los trabajadores, se está cumpliendo a través de esta propuesta. En relación a lo que comenta la senadora Barrales, de que en la reforma laboral no ve que se generen mejores condiciones para los trabajadores, pues simplemente hago alusión a una sola de las propuestas, independientemente de que existen múltiples propuestas dentro de esta iniciativa que benefician a los trabajadores y sus condiciones laborales. Si se incrementa la multa para los patrones que incumplan con la normatividad laboral, se está protegiendo a los trabajadores y se están, desde luego, mejorando sus condiciones de trabajo. Si un trabajador actualmente se encuentra expuesto a riesgos de trabajo, que no se cumpla con su seguridad física, que se encuentre ante un peligro inminente, por ejemplo, esta ley ya le está dando la posibilidad a los inspectores de clausurar a una empresa que está incumpliendo con las normas de seguridad más elementales de los trabajadores. Si llega un inspector y se percata de que no están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues por supuesto que va a haber multas más fuertes, más contundentes para aquellos empresarios que no cumplan con estas obligaciones, para que realmente los den de alta ante el Seguro Social. Por supuesto que las condiciones de los trabajadores van a ser mucho mejores con esta reforma. Comentaba también que no ven que exista alguna posibilidad de incrementar los empleos, que incluso algunos organismos como la CEPAL se han pronunciado en el sentido de que no va a haber un impacto positivo en los empleos. Yo le comento, senadora, que el Banco de México, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, los mismos empresarios que son los que generan empleo, han visto con ojos positivos esta reforma laboral. Ellos, los que generan empleo, consideran que se van a crear suficientes empleos. Y por cierto, respecto a lo que comenta la CEPAL, hace unos días Alicia Bárcena, que es su secretaria ejecutiva, declaró que entre los temas novedosos de la iniciativa de reforma laboral se encuentra la introducción de nuevos esquemas de contratación que promueve incentivos a la productividad y reconoce los derechos de los trabajadores. Comentó también que hay aspectos muy positivos de la reforma que vale la pena considerar. Consideró que lo que más incide en mejorar la productividad de un país es la asociación a mejores formas de trabajo, con mayor seguridad, que es precisamente lo que les estoy comentando. Comentó también su oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico que la reforma laboral que se discute en México contiene elementos que favorecen tanto al trabajador como a los empresarios.
El especialista en asuntos laborales de la CEPAL opinó que esta reforma sí podría generar empleo formal e incentivaría la formalización de los empleos existentes, por ejemplo, a través de los cambios, cito textualmente, a los esquemas de subcontratación. En cuanto a lo que comentaba el senador Isaías González en relación a los salarios que son fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues le comento que esta previsión, como usted sabe, senador, está en la Constitución y en ningún momento se pretendió modificar, como lo hemos estado comentando aquí, el artículo 123 constitucional. Incluso hubo el año pasado alguna queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por considerar que el proceso que se había seguido para la fijación, para la determinación de los salarios mínimos por esta comisión había sido pues contrario a los derechos humanos. Hubo algún pronunciamiento ya, una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que consideró que no había tal violación, que el proceso se había llevado perfectamente en sus términos. Y cabe aclarar que esta comisión se encuentra integrada por 11 miembros de los trabajadores, por 11 miembros de empresarios y un solo miembro por parte del gobierno federal. Los salarios son fijados finalmente entre trabajadores y empresarios. Me comenta el senador Ríos Peter, me gustaría hacer aquí también una precisión de que cómo se mejoraría el salario, que le diga yo sin rollo, sin muchos tecnicismos, cómo es que se va a mejorar el salario para los trabajadores. Pues de manera muy rápida y sencilla y sin rollo, le digo que cuando se produce más, se gana más. Lo que estamos nosotros introduciendo precisamente en la reforma laboral son nuevas fórmulas de productividad, nuevas fórmulas que van a ser acordadas precisamente en programas establecidos entre trabajadores y patrones para incrementar, para medir, para evaluar la productividad de las empresas. Y lo más importante es que se van a fijar mecanismos para distribuir equitativamente esa productividad a los trabajadores, cómo se van a beneficiar del esfuerzo que los mismos trabajadores realizan. Es una ley realmente equitativa. En cuanto a lo que comenta el senador Mayans, que me dice que vengo de un gobierno que representa intereses del PAN. Acá me perdí. Perdón, sí, pregunté cómo estos nuevos instrumentos de contratación iban a garantizar que se tenga las 1.250 horas, semanas de trabajo. Va a computar por supuesto, para el trabajo. Las modalidades de contratación no son permanentes, senador, son, como bien lo establece la misma propuesta, son modalidades que tienen un término establecido y en caso, y desde luego, el tiempo que se trabaje, ya sea un mes o 6 meses, dependiendo del tiempo que se fije entre trabajador y patrón, va a computar para antigüedad. Pero si por alguna razón llegaran a durar más, que no fueran temporales, que es la naturaleza que se está previendo, automáticamente, y la ley así lo está estableciendo, estas modalidades se van a convertir en permanentes y desde luego que la gente va a contar, le va a computar para antigüedad. Desde luego esto ya es una previsión que se encuentra en la ley y de esta manera es como van a poder acumular las semanas suficientes para poder llegar a una pensión. En cuanto a lo que me comentaba el senador Mayans respecto de que vengo de un gobierno que representa intereses del PAN, pues me parece que no es preciso. Yo creo que el presidente Calderón y este gobierno gobierna a todos los mexicanos, sin distinción de ningún partido. Así que, pues si vengo a defender una iniciativa, sí vengo a defender la iniciativa del Ejecutivo Federal, pero no intereses de ningún otro tipo. Ahora, usted me pregunta que si esta minuta debe de salir adelante, si debe de regresar a diputados o si se debiera quedar en la Cámara de Senadores. Pues mire, realmente me parece que es irrelevante lo que yo pudiera opinar aquí, es una decisión que en un pleno ejercicio democrático tendrán que tomar los senadores. Y nosotros como Ejecutivo cumplimos presentando una iniciativa preferente en donde se establecen precisamente las necesidades más sentidas de los trabajadores y de los empresarios. Se presenta esta iniciativa y hasta ahí llega el papel, la atribución del Ejecutivo. Lo demás, el proceso legislativo está en manos de los diputados y de los senadores.
me parece que lo de la subcontratación, bueno, ya se lo comenté al senador Encinas. Le contestaría nada más en relación al que si traigo la encomienda de defender la minuta de la Cámara de Diputados. No, pues por supuesto que no. La iniciativa preferente es lo que presentó el Ejecutivo y los diputados en su caso pues serán los que tendrán que convencerlos a ustedes si es correcto el dictamen o no, pero yo lo que vengo a defender aquí es la iniciativa preferente, a presentar las razones, los razonamientos por los cuales se elaboró de esta manera. Me parece que es todo, ¿verdad? Creo que no dejé algo. ¿Perdón? ¿Cuánto se va a pagar por hora? Pues eso va a depender de la naturaleza de cada trabajo, conforme al puesto que corresponda. No estamos pensando que todos los puestos que sean ocupados por hora sea el salario mínimo. Nosotros aspiramos a que sea, por supuesto, mucho más, pero eso va a depender de la naturaleza de cada trabajo. No puedo decirle que todos vayan a hacer de una u otra manera. Sería todo. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Vamos a iniciar la segunda ronda de participación de los ciudadanos senadores y senadores con la participación de la senadora Mónica Arriola Gordillo del partido Nueva Alianza. No, señor senador. Páseme sus preguntas, senador. Pero si la senadora Mónica Arriola quiere ahí incorporar algo, pues... No, anexar. Un saludo a todos mis compañeros legisladores. Sí, ahorita en la segunda. Sí, secretaria también. Aplaudimos este ejercicio político de diálogo y construcción para entender la revisión de este dictamen, y quisiera ser muy ejecutiva también y me voy a ir directamente a los planteamientos y a las preguntas si me permite. Quisiéramos nosotros entender, señora secretaria, ¿cuál es el mecanismo contemplado para evitar que se vean afectados los derechos del trabajador y la estabilidad en el empleo? Y sí quisiera irme directamente a las preguntas porque no me quedaría a mí claro en esta revisión de la propia minuta que mandaron, que fueran solo citas legales, más allá del entendimiento puntual de cómo se va a aplicar la reforma puntualmente a los trabajadores. La siguiente sería cómo se puede asegurar que cuando el patrón dé por terminada la contratación temporal a prueba de un trabajador, ésta se encuentre debidamente fundamentada mediante métodos comprobables que acrediten la causa de la terminación a efecto de generarle al trabajador certeza jurídica. Resulta, secretaria, de primer orden que nos dé a conocer la tesis que se sustenta el que la iniciativa que se nos presenta ciertamente generará más empleos y ayudará a abatir la pobreza en el país, siendo que, por ejemplo, la modalidad anteriormente citada de contratación de prueba no certifica per se el logro de tal objetivo. Entonces, la pregunta en cuestión sería, ¿bajo qué mecanismos se sustenta la terminación del contrato de trabajo, a modo que no se vean trastocados los derechos sociales y humanos de la clase trabajadora? En lo que concierne al pago por unidad de tiempo, pago por hora, que se ha venido planteado también aquí en esta mesa, es de nuestro particular interés que la Secretaría fije su postura sobre la relación que debe de existir entre el ingreso que perciban los trabajadores y el salario mínimo vigente. Lo anterior siendo para nosotros importante, pues hemos dejado en claro que en ningún caso el ingreso deberá o podrá ser inferior al salario mínimo vigente de la zona geográfica al que corresponda, independientemente si el trabajador labora una o más horas al día. ¿Cómo es que la reforma puede garantizar el acceso a la seguridad social, a la vivienda, al ahorro para el retiro y demás derechos y beneficios que las leyes laborales le otorgan al trabajador que no labora por hora? También no podemos pasar por alto el hecho que los salarios que en este país perciben los trabajadores son tan bajos que la contratación por hora no producirá los efectos deseados en beneficio de los trabajadores. Para lograr una verdadera reforma laboral que contemple diversas cuestiones que no han sido incluidas en la presente iniciativa,
es necesario que en la práctica las juntas laborales cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, con los tiempos procesales que la misma señala. Por ello, ¿qué herramientas, secretaria, capacitación y presupuesto está contemplado para cumplir con dicho objetivo? Finalmente, es de mencionar que para concretar la reforma laboral que genere empleos formales, fortalezca los salarios y haga valer las conquistas de los trabajadores. Desde Nueva Alianza, exhortamos anteriormente a los actores políticos y sociales involucrados a que las modificaciones que recuperen el resultado de este ejercicio incorporen el cumplimiento de los objetivos que dice perseguir la ley. No obstante, secretaria, quisiéramos saber cómo se pueden evitar las diversas interpretaciones que la propia redacción de la iniciativa da a lugar. En lo que toca al aprovechamiento de los avances de las tecnologías de información y comunicación para prever el pago de salarios, se pueda realizar a través de medios electrónicos y establecer un límite a la generación de salarios caídos, nuestra pregunta versa sobre la vía y formas que se contemplan para que dichos salarios dejen de constituir un problema real debido a la lentitud de las juntas laborales para emitir laudo por estar rebasadas en su capacidad. Es cuanto, y es muy importante que estas preguntas sean de una u otra manera contempladas en la manera en que se ejercen, para que nosotros como senadores también en nuestros propios estados podamos dar cabalidad argumentativa, información clara, y que esta reforma no quede también en la subjetividad como se ha planteado al día de hoy. Muchísimas gracias. Finalizando también que la transparencia sindical para nosotros es muy importante, nosotros estamos de acuerdo en la misma, siempre y cuando no se vulneren los derechos laborales ya adquiridos y no se vulnere tampoco la Organización Internacional del Trabajo en dicha encomienda. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias, senadora Mónica Arriola. Tiene la palabra el senador Francisco Burques Valenzuela, de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. Hay muchos mitos. La ley no garantiza y no ha garantizado, de hecho, el defender bien a los trabajadores en exclusiva. Son los sindicatos. Y aquí se requieren sindicatos modernos que le deban su fuerza a los trabajadores. No hay de otra. Aquí estamos viendo que el mundo cambió y necesitamos ver en qué contexto debemos de estar. El sector productivo en los 90 se enfrentó a la apertura y le llegó competencia de todas partes del mundo. La política, pues en el 2000 hubo un parteaguas y hubo una transición, un monopolio partidista. Hoy regresa al gobierno. Entonces enfrentó su transición el PRI. Y queremos que le vaya bien a Enrique Peña Nieto, ¿por qué no? Pero hay lastres. Hoy también estamos discutiendo, y es un paso muy importante de futuras reformas que requiere este país, estamos discutiendo la modernización del sistema sindical, sindicatos corporativistas que le deben su poder y su fuerza no a los trabajadores, sino a intereses políticos y también económicos. Sabemos que esos sindicatos, o muchos de esos sindicatos, tienen jugosas ganancias aliándose con empresas en cuestiones de beneficios fiscales para disminuir utilidades. En fin, ese sindicalismo está ahorita pues ante la posibilidad de transformarse. También la ley no garantiza el mejorar los salarios, inclusive por horas, senador Peter, y no son más empleos los que va a garantizar la ley, porque ni siquiera así ha sido. Son los centros de trabajo. Los centros de trabajo son los que garantizan. El salario mínimo que está contemplado en la legislación, pues es una burla, porque ya nadie lo paga. Es al contrario, estorba. No me ayudes, compadre, ¿no? También la reforma laboral tenemos que discutirla sobre un cimiento común. Para mí el cimiento común son que tenemos que buscar las máximas ventajas para los centros de trabajo, donde conviven inversionistas, donde conviven trabajadores, que se encuentran ante una feroz competencia en este mundo que no tiene fronteras. Ya no estamos en una economía cerrada con privilegios para los empresarios locales.
También las libertades ciudadanas es el otro punto en donde podemos encontrar pues un cimiento común, y las libertades para los ciudadanos, para mejorar su vida, no han avanzado al mismo nivel que las libertades cívicas. Y cuando entro a esto, pues vemos el escalafón ciego que ya se habló, pues rompe con la libertad del que sabe hacer mejor el trabajo. Le das un derecho a uno, pero le quitas la libertad al otro. La cláusula de exclusión, pues se rompe con la libertad de asociación. Y así nos vamos, mejorando o empeorando. Esta cláusula mejora o empeora la capacidad de nuestros centros de trabajo para producir más empleos y competir y ganarle a los otros centros de trabajo de otros países. Así de claro y de sencillo. También, pues, la contratación por hora. Pues, ¿cuánto se debe pagar? Yo no estoy de acuerdo en que se pague el salario mínimo. Para empezar, es muy mala referencia. Se pague proporcionalmente y de acuerdo a cómo se establezca en cada centro de trabajo. Para eso también tienen sus sindicatos auténticos. Cuando no hay sindicatos auténticos, pues necesitamos andar buscando una solución a través de la ley, que luego termina mala, ¿no? Luego, la huelga, fíjense. Hoy en día es tan fuerte la competencia, y estoy hablando de mitos, de tabús que no se pueden tocar. Los centros de trabajo compiten internacionalmente, y desde que llegó esa competencia se trabaja en el justo a tiempo y cero inventarios. Imagínense la vulnerabilidad de esos centros de trabajo. Se paran un día o hay una negociación, como dijo el senador de la CROC, en donde se hace el emplazamiento. Nunca llega la huelga, pero se hizo el emplazamiento, esa región, esa empresa se empieza a apestar. Y ya no hay empresas mexicanas y extranjeras. Todas tienen acceso a irse a otros países o quedarse en México o moverse a otras regiones. Entonces, el tema de la huelga es un tema, secretaria, que yo creo que se quedó corto, igual que otros temas también, como el tema de la justicia laboral. Nos quedamos cortos en esta reforma. Y el derecho a huelga, pues tenemos que verlo de qué manera no llega a afectar a los mismos trabajadores, pues que sea con alguna medida responsable, porque afecta ahorita. Si estuviéramos el sindicalismo moderno actuando en México, no hay problema, porque el sindicalismo moderno es parte de los centros de trabajo. El problema es que ahorita, del viejo sistema político, todavía convivimos con muchos sindicatos corporativos que cuando quieren pegar un apretón político, le llegan con un emplazamiento a esa empresa. En fin, la subcontratación, sí estoy de acuerdo en que esta legislación pone orden en algo que hay que poner orden. Si hay delincuentes, si hay contratación fraudulenta, si hay no el pago de los... pues para eso debe estar la ley. Pero por otro lado, trabajan millones de personas en este sistema de especialización. Los centros de trabajo no son tontos. Han contratado a más de 4 millones de personas porque encuentran una ventaja, y esa ventaja para ellos es una ventaja para México, para generar más empleos y ganarle y pegar en la torre a los competidores de otros centros de trabajo de otros países. Y a través de la especialización han hecho empleables a gente que no tenía calificaciones para trabajar con un buen salario. Pues que sea insuficiente todavía, pues necesitamos generar más empleo y que los centros de trabajo compitan mejor. Por último, yo quisiera pues decir que en estos temas es una gran oportunidad que tenemos para encontrar acuerdos. Yo en esta mesa estoy viendo un área común en donde podemos coincidir. Lo que sí es un hecho es que pues los sindicatos que no quieran la democracia de sus trabajadores y que busquen el poder en otra parte, no van a encontrar en una buena reforma laboral un buen lugar para ubicarse. También pues encontraremos aquí que si seguimos con la misma reforma laboral como está y no la modernizamos, nos va a seguir pasando lo que ha ocurrido en todos estos tiempos, que gastando demasiadas horas en los congresos de este país, decimos proteger a los trabajadores, al empleo y al salario, y lo que ha ocurrido es que millones de mexicanos se han ido a otro país con el cual competimos a recibir ese empleo que no recibieron en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomando en cuenta que esta es una sesión de la Comisión de Trabajo y desde luego que asisten varios senadores y senadoras invitados
y que tienen todo el derecho a voz también. Vamos al final de la ronda. Nos han pedido la palabra para alusiones personales el senador Armando Ríos Peter y el senador Isaías González. Y vamos a circunscribirlos, siendo tan amables, a 2 minutos nada más para efectos del caso, pero vamos a concluir la ronda con los que estaban previamente establecidos. Y con mucho gusto, en virtud de que en los 2 casos lo han pedido y además así lo amerita, y siguiendo la analogía parlamentaria, aunque esta es una reunión flexible, vamos a permitirlos hacerlo al final de la ronda. Tiene la palabra el senador Octavio Pedrosa, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, presidente, secretaria, ¿sí? Bienvenida a sus funcionarios, nuestra satisfacción por volver a saludarlos. Yo quisiera iniciar mi intervención, que pretenderé sea muy breve, con 2 comentarios. En primer lugar, haciendo referencia a lo dicho por el senador Mayans, yo quisiera dejar muy puntualmente aclarado que en la votación de la iniciativa preferente en Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional íntegramente la aprobó en lo general, pero en lo particular, en los temas de transparencia y democracia sindical, estableció con toda puntualidad y contundencia su posición, que fue estar a favor en todo momento por estos 2 temas torales de la iniciativa preferente del presidente Calderón. Y aprovecho para subrayar a expresiones que hemos escuchado en estos ejercicios, en donde se ha puesto en duda de cuál va a ser la posición del Partido Acción Nacional respecto a este tema, que no quepa la menor duda que Acción Nacional siempre, como parte fundamental de sus principios estructurales, estará por toda forma de democracia y transparencia en cualquier institución de este país. En segundo lugar, también quiero subrayar lo dicho por mi compañero de fracción, Francisco Búrquez, en el sentido de que Acción Nacional es un partido que está a 50 días de dejar de ser partido en el gobierno. Justos 50 días. Y por eso, con mayor responsabilidad, con una responsabilidad histórica, hoy asume la tarea de legarle a la nación una ley laboral de enorme calado en sus transformaciones. Queremos una reforma laboral no para que el Partido Acción Nacional esté en el ejercicio del gobierno. Queremos una reforma laboral para que la siguiente administración, como bien lo señaló mi compañero senador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Francisco Búrquez, la siguiente gestión gubernamental lo haga con el mayor de los éxitos. De ese tamaño es la responsabilidad con que Acción Nacional está asumiendo esta discusión. Queremos dejar cosas buenas para México para los siguientes años. Señora secretaria, nuevamente gracias y bienvenida. Permítame expresarle mi felicitación por su exposición y quisiera simplemente hacerle 2 muy sencillos cuestionamientos. Uno de los fines más trascendentes de la reforma laboral es alcanzar salarios justos y remuneradores para los trabajadores mexicanos. Es o debe de ser conseguir que en el equilibrio pretendido por nuestro marco legal en materia laboral se transite por la exigencia de que la clase trabajadora mejore su calidad de vida a través de salarios dignos. La mejor forma para que un trabajador aspire a un mejor salario o a un mayor salario es a través de la capacitación para generar multihabilidades y por lo tanto aumentar su empleabilidad. Lamentablemente en la colegisladora no se incluyó este apartado. ¿Qué opinión le merece, señora secretaria, que en la minuta recibida de parte de la colegisladora se establece que es la distribución equitativa de los beneficios entre patrones y trabajadores de la productividad? Hace rato usted hizo alguna mención a este respecto, pero me gustaría que profundizara. ¿Qué mecanismos se prevén para garantizar el cumplimiento de esta base en la relación y en el equilibrio entre patrones y trabajadores? Y finalmente, secretaria, el día de ayer escuchamos la voz
de una joven profesionista, de una joven abogada, que habló del impacto que tendrá esta reforma laboral en el sector de los jóvenes. Me gustaría conocer su opinión, secretaria, en su visión, qué impacto tendrá de aprobarse en los términos de la minuta y, como sabremos, defender el tema de la democracia y transparencia sindical en esta Cámara Revisora. ¿Qué opinión tendrá en el sector de los jóvenes la reforma laboral? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Pedrosa. Tiene la palabra el senador Manuel Cavazos Lerma, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Bienvenida, señora secretaria. Muchas gracias por su presencia, por sus luces. La reforma laboral es una necesidad. El mundo cambia y las leyes tienen que cambiar. Un mundo globalizado cambia mucho más a prisa y las leyes tienen que cambiar más a prisa. La ley es necesaria no porque tengas más de 40 años de no modificarse, sino es necesaria porque tiene que ajustarse, tiene que actualizarse, tiene que ayornamentarse, como dicen los clásicos, tiene que estar al nuevo giorno, al nuevo día. Y por eso es necesaria, pero no es perfecta. No es perfecta, pero sí es perfectible. Y no es perfecta porque nace en un mundo plural. Y cuando hay un mundo plural, pues hay diferentes percepciones. Por lo tanto, lo perfecto también es plural. Cada quien tiene su percepción de lo perfecto. Para ninguno es perfecto. Pero como nace en un mundo plural, pues hay que negociar, hay que conciliar, hay que consensuar. Y lo que tenemos frente a nosotros es la decisión de avanzamos en lo posible y en lo factible o seguimos hasta alcanzar la perfección. Nada más que la pregunta que sigue es, ¿y podemos alcanzar la perfección en un mundo plural? En un mundo totalitario, y algunos tal vez piensan así, por eso piensan en lo perfecto, pues sí es posible llegar a lo perfecto porque hay un solo punto de vista. Pero donde hay muchos puntos de vista, tenemos que decidir entre lo perfecto o lo factible. Y lo factible tiene que ser deseable. Y usted nos ha hecho una lista importante de beneficios que no pueden soslayarse. Nos habla de flexibilidad. La flexibilidad existe. Lo que la ley hace es normarla. La ley norma las conductas, pero no es la conducta. La ley no crea empleos. La ley no mejora salarios. La ley hace fácil o difícil la generación de empleos. La ley lo que busca es facilitar la generación de empleos, pero la generación de empleos no depende solamente de la ley. Por muy perfecta que sea la ley, por más que nos ajustemos a todo lo que nos han propuesto sobre los salarios y sobre el empleo, si la recesión de los Estados Unidos se profundiza como prevé el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos internacionales, si la crisis europea sigue profundizándose como se prevé, por muy perfecta que sea la ley, no se van a generar empleos. Lo que genera el empleo es la inversión, la producción, y hay que facilitar la inversión, la producción y la productividad. La productividad no es más que el aumento en la producción si aumentamos una unidad más del factor trabajo, y es productividad laboral, o del factor capital, y es factor capital, o del factor tierra, y entonces es rentabilidad de la tierra. La única forma de aumentar salarios no es a través de una ley, es a través de la productividad. La única forma sostenida, sustentable, permanente, es
aumentando la productividad. La ley no aumenta productividades, la ley lo que hace es facilitar ese aumento en la productividad. ¿Cómo aumenta la productividad? Pues con la capacitación. ¿Cómo aumenta la productividad? Pues dándole mejor tecnología a los trabajadores. ¿Cómo aumenta la productividad? Pues siendo más competitivos. ¿Cómo somos más competitivos? Pues tomar como referente lo que está pasando en el exterior. No, esa es una falsa concepción. No, la productividad en general, no hay que confundirla con la productividad laboral o la productividad del capital. La productividad del capital sí mejora disminuyendo los salarios, pero la productividad de la mano de obra no mejora bajando los salarios, porque los salarios están determinados esencialmente por su productividad. Y a cada empresario le es benéfico, y esa es su naturaleza, buscar beneficios, si por cada peso que pago por una unidad más de salario, lo que obtengo en utilidad es mayor a un peso. Y mientras existe esa diferencia, existe ese incentivo. De manera que este es un fenómeno, una ley natural, que las leyes humanas no pueden contravenir. Lo que hacemos es tomar en cuenta esas leyes de la naturaleza, esas leyes del mercado laboral, esas leyes de la relación laboral, para tutelar esa relación laboral, para cuidar al trabajador y a la fuente de trabajo, porque si no hay fuente de trabajo no hay trabajadores, y si no hay trabajador no hay fuente de trabajo. Entonces es de necesidad que tenemos que tutelar la relación laboral, que incluye obreros, patronos y fuente de trabajo. Nadie en su sano juicio estaría en contra de perjudicar a los trabajadores, ni siquiera el empresario, porque al perjudicar a los trabajadores, perjudica la fuente de trabajo y perjudica sus utilidades. Es cierto que en el siglo XIX era posible, factible y normal analizar estas relaciones como conflicto o lucha de clases. El siglo XXI exige analizar estos fenómenos como colaboración entre factores de la producción. El siglo XXI demanda una nueva cultura laboral. Y esa nueva cultura laboral, como aquí se ha dicho, pues requiere justo a tiempo, mejora continua, trabajo en equipo. En pocas palabras, requiere calidad total. Las técnicas de calidad total implican cuidar al trabajador y al patrón, porque la calidad total solo se logra cuando hay liderazgo horizontal. Y esa es la nueva cultura laboral que tenemos que fomentar, y la ley no es perfecta en eso, pero avanza en esa dirección. Es cierto, podemos sacar una ley más perfecta, pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuánto tiempo nos toma el pimponeo de una cámara a otra? O hagámonos la pregunta, ¿acaso esta reforma de agosto está reglamentada para saber qué pasa después de los 30 días en la Cámara de Diputados y 30 días en la Cámara de Senadores? ¿No hay reglamentación al respecto? Entramos a un hoyo negro. La pregunta es si la ley sale así, puede esperar, o mejor aún, si el país puede esperar. Y nosotros tenemos que pensar en el beneficio del país, porque para eso nos eligieron. Por lo tanto, yo insisto, el mapa no es el territorio. La ley norma la conducta, pero no es la conducta. Tengamos o no un mejor país, depende de nosotros. La ley solo nos marca el camino, como el mapa nos dice cómo llegar de un lado a otro, pero no es responsable de que haya deslaves, nevadas o desmoronamientos. Por eso pensemos en el país y hagamos lo mejor para el país, porque eso es lo que dicta el deber
y el patriotismo está allí donde la patria nos necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Manuel Cavazos Lerma. Concluiríamos